Hande Erçel no puede separarse de Kerem Bürsin. Y la razón, prepárense porque es de esas que te dejan con la boca abierta. Olvídense de todo lo que pensaban, esto va mucho más allá de un simple romance de telenovela turca. Yo sinceramente cuando escuché esto pensé, ¿otra vez el salseo turco, que se inventarán ahora? Pero es que esto viene de fuentes, digamos, bastante internas. Y lo que se destapa es que Hande, nuestra querida Eda de Love is in the Air, está atada a Kerem por algo que nadie esperaba. No es amor eterno, no es un contrato para promocionar algo juntos, no. Es algo mucho más profesional y a la vez personal. Para ser honestos, todos asumimos que su relación se había enfriado, que estaban más enfocados en sus carreras individuales, que los rumores de separación eran, pues, rumores. Y sí, parece que sí, pero ahí está la trampa. Resulta que la imagen de Hande Erçel, esa que conocemos, la de la chica soñadora, la que enamora a millones, está súper ligada a Kerem Bürsin. No solo como expareja, sino como un paquete completo. Lo que yo creo que está pasando es que para la industria turca, y créanme ahí son muy suyos, Hande y Kerem son una marca. Una marca superpotente vendible que da ratings y que mueve masas. Piensen en ellos juntos, ¿no se les viene a la mente Senkalkam? Es que son inseparables en la memoria colectiva de los fans, y no solo los turcos. Mundial. Entonces, ¿hace la agencia de Hande o los productores que la quieren contratar? Pues la quieren con el paquete completo. O por lo menos así lo están filtrando. Dicen que para conseguir grandes proyectos, para asegurar que una serie o película va a ser un éxito, muchas productoras exigen que Kerem también esté involucrado. No sé si como coprotagonista, como productor, o simplemente como presencia garantizada, en alguna forma. Imagínense la presión. Esto explicaría por qué no vemos a Hande dando un paso hacia adelante en proyectos donde Kerem no esté. Y no es que no tenga talento, obvio que lo tiene. Es una de las actrices más populares del momento. Pero es que la dinámica de poder en el entretenimiento turco es particular. Muchos dicen que es una estrategia para mantener viva la llama de su fama conjunta, pero yo sospecho que va más allá. Sospecho que es un acuerdo tácito o quizás hasta escrito, donde la carrera de uno está intrínsecamente ligada a la del otro. Para ser honestos, esto es un arma de doble filo. Por un lado, les da un poder de negociación brutal. Pueden pedir lo que quieran. Por otro lado, ¿qué pasa si uno de ellos quiere seguir otro camino? Si Kerem se harta de ser siempre el novio de Hande o viceversa. Parece que Hande por ahora está jugando ese partido. Quizás vea en esta unión forzada una oportunidad para seguir creciendo, para acceder a proyectos que de otra forma serían inalcanzables. Pero piénsenlo bien. ¿Cuántas veces han visto a actores que hicieron una pareja icónica y luego les cuesta despegar solos? Es algo que pasa mucho. Y en Turquía, con la fuerza que tienen sus producciones, parece que esa unión de marca es la clave para el éxito. Es como si dijeran, si quieres a Hande tienes que aceptarla con Kerem, o al menos, con la promesa de que la química que enamoró al mundo seguirá presente de alguna forma. Esto me deja pensando un montón. ¿Hasta dónde llega esa influencia? ¿Está Hande realmente feliz con esta situación, o es una jugada maestra de su equipo de representación? Lo que está claro es que la imagen de la pareja Hande-Kerem vende muchísimo más que sus carreras por separado, y eso, en el negocio del espectáculo, lo es todo. Y ahora la pregunta del millón, la que nos deja a todos pensando, ¿creéis que Hande y Kerem se han convertido en un pack inseparable por elección propia, o es algo que les ha impuesto la industria turca para seguir facturando?